Buenas noches a todos los compatriotas de este país. En este acondicionado estudio más falso que mi vocación pública, les quiero transmitir mi más grande indiferencia ante sus inquietudes. Porque yo, padre de esta gran familia que es la patria, haré lo que considere oportuno. Y pobre de aquel o aquella que haga una pataleta, porque papá sacará la correa. Y agradezcan que estamos nosotros, en realidad, el verdadero poder. Los que movemos todos los hilos del mundo y ponemos el pan en la mesa de cada uno de sus hogares. En el suyo también, señora. Porque aunque hayan leído que yo y mis amigotes poseemos más del 80% de la riqueza mundial, en realidad, dirigir y especular es muchísimo más valioso que su trabajo. Porque, ¿sabe usted lo que cuesta mantener las múltiples empresas y yates que tengo? Porque Dios nos dio la misión de tomar todo lo que Él nos dio. Nuestras mujeres, nuestros recursos, nuestros niños. Dios, Padre Todopoderoso, nos dio a los hombres la misión de proveer y tomar todas las decisiones, y a las mujeres, obedecerlas. Es importante que en su corazón vean la importancia de seguir el camino que Dios ha trazado, aunque nosotros nos lo saltemos de vez en cuando. Compañeros y compañeras, somos los nuevos rostros. Los que vemos la caca en el culo ajeno, pero no en el propio. Denunciamos los privilegios de las altas esferas, pero no renunciaremos a los nuestros. Seguiremos sin dejar espacio de liderazgo a las mujeres y disidencias. Y seguiremos dando discursos sobre igualdad, mientras en casa no moveremos ni un dedo. Es necesario que los civiles entiendan que los enemigos reales e imaginarios a los que nos enfrentamos son como un cáncer para ustedes, pero un gran negocio para nuestra industria. Somos el poder de la violencia en su máximo esplendor y estamos dispuestos a masacrar a quien sea necesario con tal de imponer nuestras ideas, invadir territorios, proteger los bienes de aquellos que nos pagan o hacer lo que nos salga de los huevos. Y por fin nosotras, pero nosotras no somos nosotras, porque algunas de nosotras seguimos con una política sistemáticamente patriarcal. Ni loca haría cambios feministas, prefiero ser cómplice de un sistema opresor y mantener mis privilegios y status quo. Además, es mucho mejor que se sacrifiquen otras para conseguir los derechos de los que hoy gozo. Hace miles de años que el patriarcado gobierna todas las estructuras de poder en el mundo y haremos todo lo posible para que así se mantenga. Las niñas y los niños queremos un mundo mejor, Así que tienen que aprender a escuchar y compartir.